Muchas gracias por estar acá. El título de la charla está sobre la mesa, así que todo suyo. Bueno, me toca hablar a mí primero. Qué nervios. Bueno, buenas tardes a todos quienes están acá presentes. Un poco la idea es, analizar este presente desde una perspectiva lésbica y me parece importante que reforzar esta idea que un poco se dejó entrever en la última movilización transfeminista del 28 de septiembre y establecer en el centro de la escena política un lema que es internacional y que es símbolo de lucha y resistencia y que fue una de las consignas de la movilización, que es no pasarán, un no pasarán gigante en la cara de Javier Milei, y de Victoria Villarruel y de todas las personas que están ahí tramando antiderechos, represión, violencia. ¿Y por qué no? Ese no pasarán. Me preguntaba, porque creo que no solo están en juego los derechos conquistados por los que el transfeminismo y la comunidad LGTBIQ+, luchó durante tantos años, sino que además pretenden volver a instalar en nuestro país un neoliberalismo a ultranza que se combina con un odio atroz a todo aquello que no encaja en las normas que impone el capitalismo, el libre mercado, el racismo, el patriarcado, el colonialismo, el capacitismo, por supuesto, también, y el régimen de heterosexualidad obligatoria. Refuerzan la idea del enemigo interno y esto tiene que ver fuertemente con el punitivismo, ¿no? En el caso de nuestro país tenemos que hablar de comunidades indígenas a la que el gobierno macrista, con Bullrich a la cabeza, se encargó de estigmatizar, catalogándolas como terroristas. Y no solo eso, sino que además niegan su preexistencia como pueblos-naciones. Y hoy se les niega el derecho al acceso a su territorio ancestral. La verdad es que tenemos que hablar también de un pueblo como el de Jujuy, que está atravesando una reforma inconstitucional totalmente punitivista, donde se dice a viva voz el no derecho a la protesta. Y están ahí en Congreso, en Plaza Lavalle, esperando ser recibides, y la verdad es que es un poco fuerte ver cómo eso sucede sin que a nadie le importe. Pero también estas nuevas ultraderechas que están tomando escena política hablan del enemigo externo, de que son, podríamos decir, les migrantes, las personas esas personas que son criminalizadas. Tenemos un montón de ejemplos, pero sin ir más lejos, acá cerquita, en el barrio de Flores, vemos cómo se han coartado todos los derechos de migrantes senegaleses desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y también esos mitos que siempre resurgen cuando la derecha avanza, cuando la ultraderecha avanza, que tiene que ver con esta idea de migrantes que vienen a usar nuestra salud pública, nuestra educación, que es algo falaz, pero no solo, sino que es falaz, porque tenemos un país que es libre y recibe a todos quienes quieran vivir por estos territorios. Se los criminaliza también, además de no dejarles acceder a esos derechos. Y creo que una cuota importante también de esa discriminación, de ese punitivismo, de esa xenofobia, la han dado los medios de comunicación hegemónicos, los grandes medios de comunicación, que han creado este monstruo, por llamarlo de alguna manera, y que lo han hecho crecer muchísimo. Y creo que debemos reforzar ese no pasarán frente a esos que proponen un modelo de país para pocos, con vouchers para la educación, con libre portación de armas, por supuesto sin ningún tipo de derecho. Una democracia que
que arrasa con todo. O sea, es una idea de democracia que directamente no existe. Pero tenemos que hablar también de una democracia que hoy en día está débil por muchos motivos. Y principalmente porque estamos en un escenario social en donde el país atraviesa una grave crisis económica que ha dejado a muchas personas por debajo de la línea de pobreza y sin sus derechos básicos satisfechos. Hay pibas que mueren en las cárceles. Tenemos el caso de Florencia Magarí Morales durante la pandemia. Y hay un caso del que todavía mucho no se sabe, que es una persona no binaria, Natalí Cardoso Guiñazú, en Mendoza, que también apareció sin vida en un calabozo. La realidad es que estas cosas siguen pasando y por eso la democracia se debilita. Y seguimos esperando que se resuelva, o más bien seguimos esperando justicia por Facundo Castro, ¿no? Un caso que quedó totalmente impune. Entonces, todas estas situaciones que estamos viviendo no son gratas. Seguimos contando travesticidios, seguimos contando femicidios, seguimos buscando a Tehuel, que no aparece, que ya no se lo busca. Entonces, creo que si gana la derecha, la ultraderecha, les primeres afectades van a ser esas personas que acabo de nombrar, ¿no? Los que se cayeron del sistema, los que están por debajo de la línea de pobreza, y también las mujeres que paran la olla en los barrios, que estuvieron bancando durante todo este tiempo a los pibes y a las pibas para que puedan comer, y también las travestis y trans que se encuentran en una situación de emergencia, por eso están pidiendo reparación, sobre todo aquellas travestis y trans mayores de 40 años. Y también son los pibes y pibas que encuentran en el narco una salida económica, porque es eso lo que está pasando, ¿no? Es muy grave. Y por eso las cárceles también están llenas de pobres. Entonces, creo que hoy más que nunca tenemos que saber que la salida no es individual, es colectiva y se gana en las urnas. Después seguiremos en las calles, ¿no? Para luchar por todo lo que nos falta, pero primero tenemos que asegurarnos que podamos seguir estando en las calles y que eso no represente un peligro para todos. Bueno, gracias, Fanu. Bueno, me anoté algunas cositas porque yo me desordeno y pierdo las ideas que quiero compartir. Entonces, como hay que aprovechar cualquier instancia colectiva para poner en común cómo la vemos y cómo estamos, me parece que estaba bueno aprovechar este ratito. Entendemos que el segmento de coyuntura posta viene después, pero vamos a intentar hacer un poco de coyuntura también desde este rinconcito lesbiano. Bueno, veníamos pensando un poco que es un contexto que nos encuentra siendo objeto de ataques a la comunidad LGTBIQ+, junto con laburantes del Estado, con planeros y planeras, con zurdos, con putas, con villeros, con militantes de derechos humanos. Y es por un lado una tranquilidad saber que estamos todos más o menos del mismo lado de la mecha y pensar que en ese sentido debería ser más o menos sencillo una coordinación de un frente amplio antifascista, ¿no? Pero, por otro lado, es un escenario en el que rápidamente entendemos que no tenemos ni la misma chispa, ni la misma flexibilidad, ni el mismo margen que tuvimos hace exactamente 8 años, cuando también nos poníamos por delante la tarea de conformar un frente amplio contra la derecha. Y las razones son un montón y está bueno enumerarlas nomás para saber que hay que tomar nota de esas cosas, porque si no tomamos nota de esas cosas, poner en marcha un frente amplio antifascista también va a estar difícil. Nos peleamos con el machismo de nuestras organizaciones de izquierda, nos llenamos de bronca con la heteronorma de ciertos feminismos, padecimos la intensidad necia del kirchnerismo, confrontamos con nuestra propia falta de sensibilidad cis frente a lo traba,
terminamos todas cascoteadas, canceladas, cancelables, cancelando y tratando de desidealizar esa fantasía romántica imposible de la manada lesbiana que todo lo puede. Y para rematar, nos acusaron de haber sido más o menos responsables del avance de la ultraderecha, por aborteras, por hablar en lenguaje inclusivo, por pasarnos 3 pueblos con la ESI. Entonces decía que no tenemos resto porque a todo eso hay que sumarle una crisis que no da tregua, de la que hablaba Fanu, pluriempleo, los daños colaterales a nivel psíquico, emocional y de lazo social que nos dejó la pandemia. Y así todo tenemos que hacer alguna cosa, ¿no? Y vamos a ver cómo le hacemos lugar a ese malestar, cómo aprendemos a pelearle juntos a lo que se venga. Pero en cualquier caso, sabiendo que no tenemos un montón de tiempo para perder en catarsis, que hay tareas concretas que podemos llevar adelante en este tiempo, consciente también de que no tengo un montón de lucidez en estos días, que estamos todos pasados de información, de análisis, de diagnóstico, de encuesta, de rosca, de rosca, de rosca. Y también creo que atravesando todo eso, me pasa de mirar con otros ojos algunas de las conquistas alcanzadas, algunos de los derechos ganados, derechos a los que tal vez durante mucho tiempo no le di mucha bola, que incluso debo haber dicho que me parecían contraproducentes para el movimiento, pienso en el matrimonio igualitario, no sé, y de repente revalorizar, redimensionar la importancia de esos pisos, que son pisos, no son techos, y aún con todo y lo perfectible de esa agenda, que nos la prendan fuego no puede ser una opción, ¿no? Entonces, la coyuntura no es todo, pero creo que sí sirve para configurar un poco las prioridades, para organizar las tareas en este campo de batalla, las alianzas, las coaliciones, sabiendo que son móviles, que son inestables, que son circunstanciales, pero es más o menos lo poco que tenemos a partir de lo cual empezar a laburar, ¿no? Y un poco en la línea de lo que decía Fanu, yo creo que es posible ganarle a la ultraderecha, en principio en las urnas y después en el resto de los espacios donde están. Pero creo que es muy importante que hagamos una prioridad ganar en las urnas. ¿Por qué digo esto? No solo desde esta marca que me atraviesa de pertenecer a la comunidad LGBT y saber que la violencia contra nuestra comunidad aumenta en contextos de ultraderecha, porque se expanden discursos cada vez más violentos, desde arriba, capilarmente, discursos a los que les cuesta muy poco pasar a la acción, por razones de público conocimiento, ¿no? Porque está todo muy corrido de eje, porque vemos que están pudiendo ser pronunciados discursos que creíamos que ya no tenían lugar entre nosotros. Y por otro lado también porque, como es un fenómeno global, tenemos algunas pistas para poder pensar cómo viene desarrollándose el fenómeno en otros lugares, salvando las distancias, pero entendiéndolo como parte de un fenómeno global. Y vengo escuchando mucho que hay personas que creen que como la ultraderecha no tiene condiciones para generar gobernabilidad, mejor que ganen ahora, que se desgasten y después ahí les damos masa, ¿no? Les damos duro. Pero, digamos, así todo, lo que vemos en casos como Vox en España, como Llega en Portugal, como Orbán en Hungría, como Le Pen en Francia, como la AfD en Alemania, como Meloni en Italia, digo, son todas experiencias que nos dan la pauta de que una vez que llegan al poder municipal, legislativo, ejecutivo, tienen una cantidad ingente de recursos para drenar hacia otras experiencias que puedan replicarse en otras latitudes. Entonces, no es inocuo que gane la ultraderecha. Es una obviedad lo que digo, pero para quienes creen que el reseteo apocalipsis zombie es una opción para barajar de nuevo, no, la verdad que no. Pero bueno, nada, para ir cerrando y para pasarle ya el micrófono a Luisa, vinimos a hablarles desde este lugar de lesbianas, pero también vinimos a pensar en la posibilidad de ganar en las urnas, de ganar ojalá que en noviembre, ojalá rimando un bochín para pasar al balotaje en octubre. Me parece que es
una tarea más dentro de las muchas tareas posibles para dar en este Frente Amplio Antifascista. Y el meme de Nelson con Lisa, te mentí, no vine a hablarte cosas lesbianas, vine a militarte un voto a Sergio Tomás, más al próximo 22 del 10. Así que gracias, le paso el micrófono a Luisa. Tenemos otro, para que Tenemos otro, vamos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por estar y muchas gracias a los organizadores por invitarnos a hablar, como decían las compañeras, en este momento, en este lugar, desde nuestra posición como lesbianas. Yo quiero marcar que eso es algo importante en este momento para nosotras, porque lo que suele pasar con estos auges de las derechas duras, que siempre suceden en momentos que son socialmente difíciles y económicamente de estrago, como es este, hay mucha bronca social y la gente necesita descargar para algún lado. Y entonces una de las tácticas que se usan siempre es aislar a algunos grupos, reforzar los estereotipos contra algunos grupos y convertirnos en chivos expiatorios contra los cuales se puede descargar la bronca sin que haya mayores consecuencias. Y eso pasa cíclicamente contra las personas LGTB, contra las trabajadoras sexuales, contra las personas racializadas, contra las personas migrantes, contra los varones adolescentes empobrecidos. Entonces, poder desarmar esos aislamientos, esos estereotipos, es de supervivencia para nosotras en estos momentos, porque sabemos que hay toda una parte de ese malestar y de esa bronca que va a empezar a descargar, como sucede habitualmente, con más facilidad hacia abajo que hacia arriba. Y por eso también siempre seguimos teniendo esta estratificación en el orden de cosas, porque para mucha gente es más fácil pegar abajo que pegar para arriba. Y además porque también otra de las cosas que se repite y que estamos viendo suceder ahora de nuevo es plantear que algunas de las conquistas de derechos y algunas reparaciones de exclusiones estructurales, de injusticias estructurales, fueran algo así como privilegios injustos que hemos recibido algunos grupos. Pongo, por ejemplo, la forma en que se habla del cupo laboral travesti trans, que es una pequeña medida, una muy, muy pequeña medida, más que nada para visibilizar y un poco para reparar la exclusión sistemática histórica de las personas trans del sistema educativo y del ámbito laboral. Entonces, se nos presenta como si fuéramos colectivos que estamos todo el tiempo reclamando cosas y pidiendo vorazmente, y se pierde de vista, por un lado, que esos reclamos son esto que digo, reparaciones estructurales, cuestiones de justicia, pero por otro lado, lo que se pierde de vista también es lo que nosotros traemos para aportar, lo que nosotros aportamos al cambio social, a poder pensar una sociedad que se organice de otra manera, a poder abrir espacios de convivencia. Acá las chicas retomaban cosas de otros momentos. Yo también voy a citar algo aún más viejo. Voy a traer aquella vieja consigna zapatista de hacer un mundo donde quepan muchos mundos. Y esa es un poco la apuesta que hemos tenido en estos años, el movimiento LGTB, el feminismo, etcétera, hacer un mundo más habitable, más vivible, con más lugar. Que es exactamente lo contrario del discurso que nos están trayendo ahora. Nos traen un discurso de exterminio y de una guerra de todes contra todes, donde arreglate como puedas. Entonces te encontrás con estos personajes diciendo, pues si quieres ser travesti, si quieres ser gay, que sea, pero que se lo pague. Es como cuando se discutía el aborto. Querés abortar, abortá, pero arreglate, abortá como puedas. O sea, no vas a ir presa, pero arreglate. Entonces lo que nos traen es eso, es una sociedad con lugar para muy pocos, donde todo el mundo tiene que estar tratando de pisotear al de al lado, porque te siguen vendiendo esto de que lo que hay no alcanza y que tenés que competir todo el tiempo. Y entonces lo que queda en el centro es una cosa profundamente egoísta y profundamente insolidaria, y es contra eso contra lo que tenemos que ir, contra ese retroceso a volver a un pensamiento social que se cague en quien tenés al lado, ¿no? Recuperar esas líneas de solidaridad y esas líneas de lo común, ¿no? Que lo común no es solamente el Estado, pero es también el Estado. Entonces, la salud pública la defendemos por eso, porque la salud pública no solo no está sobredimensionada, está subfinanciada. La educación pública lo mismo. Le falta dinero, le falta infraestructura, le falta espacio, pero es el lugar abierto para que entremos todos, la educación pública, la salud pública, y eso es lo que queremos defender y lo que queremos sostener. Y sobre todo esta idea, ¿no?, de poder pensarnos
socialmente también en la incomodidad, también justamente en aguantarnos a quien tenemos al lado que nos cae mal, que nos molesta, que no terminamos de entender. Porque todo este auge ultraderechista viene con una extrema intolerancia, donde no se acepta ninguna diferencia y no se acepta ninguna incomodidad. Si quien está al lado te incomoda por cualquier motivo, por su sexualidad, por su expresión de género, bueno, reventalo, eso es lo que te están diciendo. Y contra eso es contra lo que queremos ir, contra esa violencia generalizada, contra esa intolerancia generalizada. Y por eso nos preocupa mucho también que todo un núcleo grande de las propuestas de los sectores de la derecha más dura son más policía, más cárcel, leyes más duras, más vigilancia. Por eso decíamos el tema del antipunitivismo y el antisecuritismo, ¿no? O sea, el desastre económico no se arregla con más cámaras de vigilancia en la calle, no se arregla con más policías. Digo, y en eso también nosotros como movimiento LGTB tenemos algo para aportar, porque tenemos una extensa experiencia antirrepresiva, porque hemos sido un grupo social muy perseguido, muy estigmatizado. Nosotros nos sacamos los edictos policiales de encima hace pocos años en términos históricos, muy pocos años. Nosotros somos un colectivo que todavía padece detenciones arbitrarias y torturas en comisaría, específicamente por nuestra sexualidad, nuestra identidad de género y nuestra expresión de género. Entonces, tenemos también esa experiencia en padecerlo y en resistirlo y en organizarnos frente a eso. Por eso también nos importaba mucho eso que decía de no solamente estamos reclamando situaciones de derechos, sino que también tenemos una cantidad de cosas para aportar y nos parece valioso, nos parece importante y queremos abonar a la posibilidad de diálogo, ¿no? La necesidad de poder seguir encontrándonos como este espacio maravilloso de la Feria del Libro de Flores, donde estamos acá, nos sentamos, nos escuchamos, conversamos, tomamos mate con las amigas, miramos libros. Estos son los foros de convivencia y de construcción social que también corremos el riesgo de perder frente a la devastación que está pendiente ahí de un hilo y que se nos puede venir y que, como decía Gaby, tampoco ocurre de manera aislada, sino que ocurre en un contexto global, mundial, de avances de la derecha y de avances del gran capital. Porque, digo, como lesbiana también voy a decir que muchos de estos sectores de las derechas duras vienen a decir que nosotros, las personas LGTB, no somos naturales, que estamos en contra del orden de la naturaleza, que si los dos sexos, que si el cuerpo, que si lo que fuere. Y a esta gente le importa mucho la naturaleza solamente para camuflar sus prejuicios sexuales, porque luego, cuando estamos hablando de las industrias extractivistas, de reventar los recursos naturales, de reventar a las poblaciones que viven al lado donde se hace megaminería, de la extracción de litio, bueno, ahí la naturaleza te la debo, te la dejan para otro momento. Y eso también lo hemos visto. A toda la lista de ultraderechistas que nombró Gaby, agreguemos Bolsonaro acá al lado, que en plena pandemia reventó miles de hectáreas de Amazonia entregándolo al gran capital, y eso también es un peligro que tenemos por delante. La catástrofe climática la tenemos ahí, no es inminente, está sucediendo, y esos sectores hacen negocios a costa de la posibilidad de supervivencia humana en el planeta porque sus negocios alimentan esa catástrofe ambiental. Entonces, esa es la naturaleza que realmente sí está en juego, lo que sí nos importa y donde sí tenemos que decir algo. Y eso también hay que ponerle un freno y eso también viene en los negociados de la derecha y especialmente de la ultraderecha. Les paso acá a las compañeras. No tenemos más tiempo. No tenemos más tiempo, porque nos comprometimos que nos quedábamos en los 30 minutos. Clavados. Así que solamente agradecerles de nuevo, muchísimas gracias por habernos escuchado. Sus tres lesbianas amigas, estamos acá. Gracias. Muchas gracias, María Luisa Peralta, Gabriela Mitideri, Fanu Santoro. Securitismo y punitivismo desde una perspectiva lésbica. Muchas gracias por formar parte de la Feria del Libro de Flores. ¿Cuándo viene lo de Horowitz? Nos pregunta.